vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios arbitrarios que fueron esta semana curiosos, pero más escasos que otras veces. No más escasos, sino que había muchos repetidos. Con lo de los ovnis, la gente repite exactamente lo mismo hace 80 años y no tienen así como nada muy original que decir. Esto es notable, ¿no? Entonces la gente te regresa a lo mismo. Ay, pero es que una vez mi tío Sinforoso vio tal cosa y entonces la tía Remedios le dijo, ¿volviste a beber? Y el tío Sinforoso dijo que no. Ese tipo de cuestiones que de verdad aburren. Entonces puse muy poquitos de esos y por lo tanto nos quedamos con muchos. Pero hay algunos que realmente me alucinan. Por ejemplo, comienza hablando precisamente de lo que yo hablaba, de lo raro que son los venezolanos que huyendo de Maduro se vienen a España. Y en España se les recibe y se les acoge y se les dan ventajas para que no lo pasen demasiado mal, como se le dan a cualquiera que se refugia, y lo hemos visto con los ucranianos que dieron su testimonio en este canal. Pero viene Alejandro 8342 y dice: lamentablemente la izquierda solamente quiere una cosa. Yo pensé que queríamos muchas, pero no. La izquierda solamente quiere una cosa: poder, dinero y pobreza para el pueblo. Y si la pobreza la genera la derecha, ¿no? ¿Cómo que la dice? Para que este último dependa del propio gobierno. Con la experiencia que tienen, se supone que se refiere a los venezolanos con Maduro, a quien considera de izquierda, es claro que no quieren padecerlo en España. En Estados Unidos a que los regresen, a que los detenga ICE, les dé 2 golpes, los meta 6 semanas a comer mal y a no tener donde hacer sus necesidades y a no tener atención médica, y entonces que los deporten de regreso para que Maduro los desgracie. Eso no fue lo que contesté. Lo que contesté fue: ¿por qué venir a España entonces y aceptar la protección de su gobierno socialista? ¿Por qué aceptar que un gobierno socialista mande un avión para sacar a Edmundo, prácticamente salvándole la vida? Si no pueden entender estos venezolanos, los venezolanos de ultraderecha, amigos de Vox, que no son todos los venezolanos, aclaro, no son todos los venezolanos, casi 200,000 que viven en España, pero son algunos. Si no pueden entender esos algunos que izquierdas son muchas cosas distintas, y en el tiempo que han estado refugiados y protegidos en España no han sido capaces de ver la diferencia entre la dictadura asesina madurista y un gobierno socialdemócrata en libertad, en democracia, con la mejor salud del mundo, sin costo para el usuario, con apoyos para ellos, con estado de bienestar, con generosidad y con oportunidades, más que fachos son tontos y suicidas, por supuesto, por ponerse del lado de los trompistas. José Arandi me dice: hola, señor Mauricio, me quito el sombrero, realmente usted parece una persona sumamente inteligente. Finjo bien. Sin embargo, respecto de la afirmación suya en cuanto a los creadores de los círculos de los cultivos, ya se experimentó reproducir con equipo de alta tecnología y muchos participantes no fueron capaces de recrear uno de estos círculos, ni aún en una escala menor. Mi respuesta es falso. Lo apasionante, quizás lo que me hizo que rescatara yo este comentario, es que lo leyó en algún lado, lo oyó en algún lado y lo creyó sin cotejar si era cierto o no. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Los que cerealólogos se llamaban, como eran en campos de cereal, generalmente en campos de trigo aparecían los círculos de las cosechas, porque es lo que se cosecha en el Reino Unido, donde se inició el fraude de Shortley y el otro, su amigo. Los cerealólogos decían: hay unas que tienen una energía muy especial. ¿Qué energía? ¿Cómo se mide? Dime cuál es. Déjame ver si la puedo medir yo también. No, es que el cerealólogo soy yo. Entonces contaron este tipo de milongas y la gente se las cree sin constatarlas. Es falso, José, es completamente falso. No existen, se reproducen con una facilidad tan grande que existió, no sé si todavía existe, la empresa Circle Makers,
creadores de círculos, que te hacen el círculo que tú quieras, simplemente tienes que pagarles a ellos y pagarle al agricultor al que le vas a desgraciar parte de su cosecha para hacer tu círculo publicitario. Yo me acuerdo del Hello Kitty, me acuerdo uno de una huella que era creo que de Adidas, y así hay varios. Dani Linus D, Dani Linus D, me dice, en esto sí concuerdas con Zunzunegui, y pone concuerdas separados, concordar es una sola palabra, que España no debe pedir perdón, pero él dice que porque España ya se disculpó en repetidas ocasiones, yo no veo tan grave pedir disculpas ni tampoco es tan deshonroso darlas. No, si yo hice algo, claro que es honroso, incluso es honorable ofrecer una disculpa. Pero uno se disculpa por lo que hizo, no por lo que hicieron sus antepasados. Bueno, mira. Déjame ver una cosa porque... Mira, nadie le está pidiendo a los descendientes de los mexicas, yo no lo soy, yo soy descendiente de asturiano y zapoteca, nadie le está pidiendo a los descendientes de los mexicas que le pidan perdón a los descendientes de los tlaxcaltecas, los totonacas, los cholultecas, los ochimilcas, los chalcas, los tepanecas, los tlahuicas, los purépechas, por haberles pedido tributo, quitarles todo lo que tenían y luego llevárselos a ser protagonistas de sacrificios humanos. Y llevárselos de esclavos también, por supuesto. El imperio mexica funcionaba gracias a la esclavitud. ¿Te parece lógico decirles a los descendientes de los mexicas que le pidan perdón a los descendientes de todos estos otros pueblos? ¿Te parece correcto que España le exija a Italia que pida perdón por la conquista romana? ¿Te parece lógico? Me pregunto. Yo no lo sé, pero me suena tan idiota. Luego, también hablando de Zunzunegui, dice Ferbar, ay señor, ¿para qué quiere hacer entrar en razón a un pobre diablo como este? La pregunta es importante. Creo mejor logra hacer razonar a las bestias y el otro solo sigue diciendo incoherencias. Bueno, aparte que le insultas a Zunzunegui, cosa que tampoco me parece que sea la forma de hacer las cosas, un comentario jocoso, ¿vale? O sarcástico. Yo tengo una natural tendencia al sarcasmo, pero mira, yo no quiero que razone Zunzunegui. Zunzunegui probablemente sabe que miente, pero es un negocio. A mí me preocupa la gente que lo ve y le cree. La gente que piensa que el Señor tiene una visión mucho más real de la historia que otras que puede haber escuchado. Y entonces lo que a mí me interesa es que esa gente esté enterada de que hay una visión diferente que puede matizar o incluso refutar las chorradas que se le ocurren a Zunzunegui para quedar bien con Salinas Pliego y con los hispanazis. Ha venido a España y aquí lo entrevistan en el Joe Rogan español, lo entrevistó y las organizaciones hispanazis le ponen condecoracioncitos y cosas así. Entonces, que la gente... Yo nunca estoy tratando de cambiar a los creyentes ni a los que venden los cuentos, sino a la gente que todavía no le cree ciegamente y que podría todavía razonar. Esos son los únicos por los cuales yo dedico el tiempo que le dedico a esto, pudiéndolo dedicar, no sé, a la música. Dice Román Guerrero, los indígenas fueron víctimas de esclavitud y maltratos de parte de los españoles, no de todos. Disculpar esa parte de la historia es estar ciego ante nuestro pasado y pensar que el mismo es un monolito que no se puede reinterpretar. Apelas a un tratado que tiene la misma validez que muchos otros que no se han respetado. Das pena. Porque apelo al tratado de 1436 de amistad y perdón y olvido de que firmaron México y Estados Unidos. Y aquí a Román Guerrero lo único que me queda decirles,
ya que te apellidas Guerrero, eres descendiente de algunos de los victimarios y conquistadores y deberías pedirte perdón a ti mismo. Juan Carlos LH dice, ¿qué significa el prendedor de colores que usas? Y no es un prendedor, bueno, sí es un prendedor de colores, pero dejen encontrar uno. Bueno, me vale esta imagen. Es esto. Lo que suelo llevar, sobre todo en los vídeos de los miércoles, suelo llevar una bandera de Ucrania junto con una bandera de la Unión Europea y esto, un símbolo de esto. Esto es el símbolo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que adoptó la ONU en 2015, lo que llaman la Agenda 2030, en la que creo firmemente y sobre la que mienten estúpidamente los más despreciables personajes de este mundo. Ese es el prendedor de colores que tengo, de 17 colores, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nuestra humanidad necesita para seguir adelante. JPM85 me dice, hola buenas, ¿qué sabes sobre los peruanos captados con falsas promesas para trabajar de cocineros en Rusia y que son enviados a primera línea del frente donde están muriendo? Gracias. Sé qué pasa. Hace mucho, hace 2 años, 3 por lo menos, si no es que ya 4 años, en este canal, siguiendo la invasión imperialista de Putin contra Ucrania, denuncié y publiqué videos de chicos cubanos que estaban siendo llevados a Rusia con promesas de trabajo, que les ponían un fusil en la mano y les decían, corre para allá y si regresas te disparo yo. Que es el sistema que tradicionalmente ha utilizado el ejército ruso para sus avances. Ahora pasa con peruanos y no solo con peruanos. Hay filipinos, hay ecuatorianos, hay bolivianos y probablemente hay gente de otros países. Hay muchos norcoreanos que Kim Jong-un los está entregando como si fueran su propiedad, porque él cree que son de su propiedad. Hay gente de todos lados. Desde el principio, esto es muy curioso, la televisión rusa afirmó que había todo tipo de soldados de la OTAN y de mercenarios diversos peleando del lado de Ucrania. Hay algunos voluntarios, es cierto, pero son muy pocos. Y lo que está haciendo Putin ahora es que ya no tiene gente para lanzar a la picadora de carne en la que se ha convertido el frente de batalla, donde están muriendo 30,000 rusos al mes. 1,000 al día. Es una cosa aterradora y debe ser aterrador matarlos. Pero ¿qué haces si son los invasores? Entonces, por supuesto, no tienes forma de reponer eso si no haces una leva, un reclutamiento generalizado en Rusia, y si Putin lo hace, se le va a caer el pelo, el poco pelo que le queda. Entonces, por eso está echando mano de argucias y de engaños para llevar gente a morir por su estúpido sueño de recrear el imperio ruso. Dice Jesús B. Vaca, ¿cuáles son tus prejuicios y sesgos personales? Es una sucesión de ridículos. Lo que no conté. Bueno, no. Esa era la respuesta. No la leí verbatim, pero es lo mismo. Lo mismo que conté, simplemente me puse a contarlo sin leer la respuesta. Pero digo, ¿cuáles son tus prejuicios y sesgos personales? Me pregunta Jesús. Mira, es muy difícil que la gente se dé cuenta de sus prejuicios y sesgos. Generalmente necesita que otros se los digan y depende cómo se los digan, si los aceptan o no. Cuando te los dicen de mala manera, pues los rechazas, lógicamente, ¿no? Porque eres ser humano. Pero creo que conozco algunos de mis prejuicios y sesgos. Por ejemplo, prefiero la honestidad al engaño. Prefiero la justicia a la injusticia. Prefiero la vida a la muerte. Prefiero la igualdad a la desigualdad. Prefiero la paz a la guerra. Prefiero el conocimiento a la creencia y a la ignorancia. Y todo esto que te acabo de decir para muchos es totalmente imperdonable.
Este estuvo a punto de ganar el premio Elton, pero es que lo ganó otro peor. Pero es que yo dije que Serrat musicalmente no es muy complicado. Y me dice Frank Linares, ole y ole con un par. Joder, amigo músico, yo pensaba y no sé por qué que no debías de ser un bestia tocando, pero me equivocaba. A mí me cuesta mucho tocar con la guitarra sus canciones. A ver, que yo diga que la música de Serrat no es complicada musicalmente, no es degradarla ni disminuirle en ningún sentido. Esta es una visión que tenemos generalmente. Tiene que ser complicado. Es lo que discutimos muchas veces con la guitarra. Es que si no es complejísimo y tiene 25 semifusas por minuto, por segundo, y luego además utiliza tiempos variables, 5 octavos, 12 onceavos, 4 cuartos, 7, 3 séptimos, en 5 compases seguidos, cada uno con un tiempo distinto, y además con armonías de novena aumentada y séptima disminuida, entonces no vale. No, mira, no es así. La música no funciona así. No es competencia, no tiene que ser enormemente complicada, tiene su atractivo la música complicada y tiene su atractivo la música sencilla. Pero le digo, dicho eso, que no intenté disminuir a Serrat para nada, si soy fan de Serrat todavía. Le pregunto a Frank Linares, ¿qué canción te parece compleja en términos de tiempos, armonías o melodías? Como dije en el vídeo, las relativas complejidades de algunas piezas como Mediterráneo o aquellas pequeñas cosas, que son las dos que diría yo más complicadas, son más resultado del trabajo de Miralles o de Calderón, que eran los arreglistas y que apoyaban a Serrat en la música. Y bueno, Ricardo Miralles o Carlos Calderón. ¿Carlos Calderón era así? No era Carlos Calderón. No me acuerdo cómo se llamaba Calderón. Pero son músicos absolutamente de conservatorio que lo pueden hacer todos si quieren y que son enormemente creativos. Yo en los conciertos de Serrat, cuando venía Ricardo Miralles con él, era una de las cosas a disfrutar. Y de pronto a veces tenía una pieza que solo tocaba Miralles en el piano y era maravilloso. Pero esto, el que Serrat sea de 3 acordes muchas veces, o de modulaciones pues bastante elementales, no tiene nada de malo. Un cantautor no es un compositor, no tiene que ser ni Neil Peart ni Jimmy Page. A mí me parece que la música de Serrat, como la de otros muchos cantautores, y pienso en Alberto Cortés, y pienso en Bob Dylan, y pienso en Leonard Cohen mismo, y Leonard Cohen tenía sus cosas, y pienso en... No necesitan complejidad. De hecho, se agradece que no sean rebuscados en muchas piezas, que sean fáciles de tocar, que sean fáciles de difundir y de compartir, sin que uno tenga que ser Andrés Segovia o Stevie Ray Vaughan. Entonces, no. Pero el premio Elton se lo lleva este compañero. Este man, y al hablar de ese man, no habla de mí, sino de Joan Manuel Serrat, habla como si en estos momentos no hubiera un genocidio en Gaza, ahora no sé por qué le ponen 2 zetas a Gaza, y una guerra en Irán donde una civilización milenaria está amenazada con ser borrada del mapa. Ya perdió la guerra Trump. Y que por el conflicto muchos países están amenazados de padecer hambrunas. Aunque sí es gacho el abandono y maltrato a los ancianos, también es muy feo para los niños y adolescentes que son parte de esa comunidad más vulnerable. Para la figura que es Serrat, hubiera esperado un mensaje más cargado. Y dije yo, de verdad, para ser tan imbécil debes practicar mucho, es admirable. Serrat está hablando en un acto de la Generalitat de Cataluña sobre la tercera edad. ¿Quieres que hable de la guerra en Gaza, en Sudán, en Yemen, en Myanmar y en Ucrania? Se viene tanto al caso como en una reunión sobre Ucrania alguien se pusiera a hablar sobre la pobreza en Perú. O sea, Serrat habló de la tercera edad porque lo invitaron a hablar de la tercera edad en una actividad de la tercera edad. Para lo anónimo que eres, yo habría esperado que al menos te enteraras y no hicieras el ridículo. Y finalmente, Araceli Rodríguez García me dice, te explico, estaba yo hablando del tema de los huesos de Hernán Cortés y la payasada de Pedro Miguel, de, les vamos a regresar los huesos. Ay, qué miedo. Es que... Y me dice Araceli, te explico, es una forma de repudio al genocida Cortés.
No entiendes porque no entiendes el surrealismo mexicano. Antes de dar mi respuesta, quiero decir esto. El surrealismo mexicano es una de las coartadas para muchas de las estupideces nacionales que tenemos. Y nos enorgullece mucho. Dicen, ay, un día vino André Breton y se fue de México 3 días después porque dijo que México era más surrealista que él. Y todo el mundo se ay, y aplauden como focas y dicen, ay, sí, somos más surrealistas que André Breton. Y luego lo cambian y dicen que era otro pintor o Dalí o qué sé yo. Lo cambian la anécdota según convenga. No hay surrealismo mexicano. Hay una vocación de ahistoricidad populista que es dañina para el ser nacional mexicano. Que nos viven vendiéndonos el como México no hay dos y el viva México cabrones y el es mi bandera la enseña nacional. Y, calma. De verdad. Qué chingones somos los mexicanos. Sí, todo el mundo es muy chingón, pero aborda los problemas de México y deja el populismo. Mira, esto no es el surrealismo mexicano. Y por cierto, ya que estás en eso, repudiando genocidios, ¿para cuándo el repudio al genocidio de los mexicas? Contra todas las otras culturas de las que hemos hablado. El surrealismo mexicano es una mierda de coartada que ya deberíamos haber abandonado. Y finalmente, casi a tiempo, vamos a acabar hoy. CAS día, bueno, un anónimo K-5W o W. En España es W y en México es W. Luego aquí hay gente que dice Washington porque es una W. Porque es la influencia del alemán. Esa es la realidad. Bueno, ¿quiere usted decir que en el PSOE, especialmente en el de Sánchez, como si hubiera 7, no hay corrupción? A ver, no sé dónde dije eso. Para empezar, no hay un PSOE de Sánchez, hay un Sánchez del PSOE. Ha habido muchos secretarios generales, 140 y tantos años antes de Sánchez, y habrá otros muchos secretarios generales después de Sánchez. Este es el PSOE que tiene como secretario general a Sánchez, y Sánchez es del partido. Es el secretario general del partido. Ahora, en todas las actividades y grupos humanos hay corrupción, por desgracia. Todo intento por que no haya corrupción es enormemente, está condenado. Puedes reducirla a su mínima expresión, como se hace en muchos gobiernos, por ejemplo los gobiernos nórdicos, pero siempre hay alguno que se lleva el bolígrafo de la oficina a la casa y eso ya es corrupción. La diferencia es si la corrupción es estructural de la institución completa o es de personas independientes. El pillo que se te coló. La diferencia es si el partido los encubre y les paga el abogado o los echa y no les paga nada. La diferencia es si el partido los defiende o si el partido los denuncia. El PP ha sido condenado por corrupción estructural y hasta hoy encubre, paga a los abogados y defiende a sus más brutales corruptos: Montoro, Bárcenas, Zaplana, Rato, Matas, Granados. Rajoy recibía dinero ilegal en sobres en efectivo. Y era el presidente de gobierno y secretario general del PP. Y lo sabemos porque están los papeles. Bárcenas soltó los papeles. Y el actual secretario general del PP era el mejor amigo de Marcial Dorado, uno de los principales narcotraficantes de España. Y esto Marcial Dorado, después de salir de la cárcel, se lo ha reclamado, pero si él era mi amigo y mi mujer le hacía el desayuno. Se iban de viaje juntos. Eso es estructural y el PP ha sido condenado como organización delictiva. El PSOE no ha sido condenado por corrupción estructural. Ni encubre, ni paga abogados, ni defiende a los 3 acusados que están hoy a juicio: Koldo, Ábalos y Cerdán. Tú mencionaste solo a 2, por cierto, Koldo y Ábalos. O alguien mencionó solamente a Koldo y Ábalos. Cerdán también. El secretario de organización, que actuaban, por supuesto, de espaldas al partido. ¿Cómo vas a saber que te está robando uno de tus empleados? O de tus trabajadores, o de tus compañeros. Si trabajan a espaldas tuyas, precisamente. El PSOE tiene un mandato ético en sus estatutos y se ha ajustado a él sin grietas hasta hoy.
El PP tiene más de 40 integrantes a juicio y más de 150 investigados. Hay una diferencia. En el PSOE hay gente corrupta, por supuesto, y los estamos buscando pecharlos. En el PP hay gente corrupta y los están buscando para subirlos de categoría para ver si reparten.